A mí me gusta, hay un libro que se llama Los fundamentos retóricos de la sociedad y con esto tomo el pie para hablar de la represión en Jujuy, ¿no? En realidad el orden de los factores lo vamos a alterar porque, digamos, como todos saben, hay represión en Jujuy a raíz de una reforma constitucional. Estuve viendo en redes sociales que ya está publicada en el boletín oficial de la provincia que limita, la provincia del norte del país, que limita con el hermano país de Bolivia, y que, bueno, entre otras cosas, generó mucha controversia porque plantea un límite a la protesta social, es decir, a través de la imposibilidad de cortar rutas y calles, lo que, y aparte se generó, recordemos esto, los convencionales constituyentes fueron elegidos en las mismas elecciones del 7 de mayo de la provincia, de las autoridades provinciales de Jujuy, donde el oficialismo, que es el radicalismo cambia Jujuy, creo que se llama, el Frente Electoral, ahora se me fue, pero digamos, obtuvo 29 convencionales constituyentes sobre un total de 48. El Frente de Izquierda, la tercera fuerza, tuvo 6 y 13 para el peronismo, de los cuales los 6 de la izquierda y 3 del peronismo, los 6 de la izquierda renunciaron y del peronismo 2 renunciaron y uno tercero se retiró antes de la votación. Porque, bueno, la reforma constitucional que ya fue aprobada y que está generando las imágenes que vemos, que son de la Agencia Nacional de Información, TELAM, generaron un montón de protestas que ocuparon las pantallas y las redes sociales en los últimos días. Tremendas protestas, tremendas. Entendamos que había una serie de movilizaciones docentes, venían de semanas de movilizaciones 15 días que de los docentes, exactamente, generando reclamos de aumentos salariales. Los docentes, tengo entendido que el básico que cobran es de 34.000 pesos, digamos, el salario inicial. Una vergüenza. Es muy poco. Podemos entender que en el norte del país quizás el IPC, digamos, el índice de precio consumidor, quizás sea más bajo, ¿no? De norte, si uno empieza en el norte, hacia el sur extremo del país, los precios van aumentando conforme uno desciende. No obstante, es un salario muy, muy miserable, pero sobre todo es muy miserable esta actitud respecto de la protesta social, digamos, ¿no? Hay toda una filosofía política, decía ayer en una de las columnas de uno de los analistas políticos que solemos ver, creo que era Jagroski, si no me equivoco, o Diego Genud, pero hay una filosofía política implícita respecto del conflicto social, que, bueno, el radicalismo en la alianza con el PRO y el radicalismo en la alianza de 2001, está la serie de 2001 encima muy, muy latente para ver y recordar cómo terminaron esas protestas en Plaza de Mayo y en todo el país. En realidad tienen esta respuesta contra la protesta social, digamos. Y todos sabemos que la protesta social debe ser canalizada a través del diálogo, que es un derecho constitucional, el de la protesta, que no puede ser, reprimido sin más. Y esto es lo que está generando cada vez más protesta, cada vez más conflicto. Lo cierto es que la controversia se dio en la limitación, el artículo que limita el derecho a la protesta, y también en el derecho a la propiedad privada, ¿no? Que tiene que ver con las más de 300 comunidades originarias que viven en el altiplano de Jujuy y que estamos en momentos de desarrollo potencial del litio, ¿no? Un mineral que lo vimos en Objetivo Universidad, el impacto que tiene, digamos, de la Universidad de La Plata y la aplicabilidad que tiene en los teléfonos, en las tecnologías últimas, también en las baterías para los autos, los medios de transporte, ¿no? Hacía la relación con Objetivo Universidad porque la semana pasada estuvo Actis. Hablamos de un colectivo. Exacto, el primer colectivo del país eléctrico, enteramente eléctrico, es de la ciudad de La Plata, entre una realización entre la Universidad, la Facultad de Ingeniería y la empresa 9 de Julio, que es una empresa platense que tiene como más de 80 años en nuestra ciudad y que obviamente abre un montón de posibilidades de desarrollo, de sustentabilidad, ¿no? En el caso de los transportes, un transporte de muchísimo menor contaminación ambiental, sonora también y demás, pero que lógicamente tiene que ser a través del diálogo y el respeto y no puede ser el resultado de una imposición, ¿no? Lo que se está hablando mucho es que esto es una muestra gratis de lo que puede llegar a venir si gana Juntos por el Cambio, aplicar el cambio a como dé lugar, los cambios, entre comillas, vamos a decir, porque en realidad son políticas de ajuste, políticas, digamos, de
Pero vos sabés que eso que estás diciendo también es como lo mismo que dicen desde Juntos por el Cambio respecto a la protesta social. Sí. ¿No? De que si ellos ganan se viene esto, pero hacen referencia a no nos van a dejar gobernar, nos van a esto de la tonelada de piedras que siempre se dice, ¿no? Hay como una idea, sí, claro, quizás de los dos lados, de Jujuy muestra lo que se viene en caso de que ganara Juntos por el Cambio. Exactamente, pero digamos, no nos tenemos que ir ni al 19 y 20 de diciembre de 2001, no nos tenemos que ir a la Semana Trágica, al principio del siglo XX, nos tenemos que ir a 2017, 2018, lo que vivimos en esta calle, la represión a los trabajadores de Astillero Río Santiago, en el marco del funeral de Chicha Mariani, acá abajo, en la puerta, digamos, en las inmediaciones. Sí, o lo que pasó en el Congreso. Lo que pasó en el Congreso con la reforma jubilatoria. A ver, uno tratando de tomar distancia de un posicionamiento ético para hacer un análisis y después, lógicamente, volver a su lugar de enunciación, ¿no? Que es, digamos, esto, yo me hago cargo. La protesta social tiene que tener canales de expresión, vamos a decir, y esto no tiene que ver con el diseño de un mecanismo institucional, digamos, que sea perfecto, entre comillas. No, el canal de expresión de la protesta es la calle, es el espacio público, y lo que uno ve es que justamente ante este tipo de políticas que son regresivas, siempre va a haber conflicto, siempre va a generar resistencia. Entonces, la mejor forma de pensar a la política, la mejor política, es representando los intereses de los distintos sectores. Ni siquiera tiene que ver con las identidades partidarias. Lo cierto es que hacen de esta forma política violenta, de la represión, un rasgo constitutivo de su identidad, digamos, de su oferta electoral, porque acá durante mucho tiempo, y lo hemos hablado, ¿no?, al principio de estas columnas, bueno, ¿qué pasa con esta distinción entre alcoholes y entre halcones? Alcoholes. Bueno, alcoholes justamente. Bueno, sí. El fallido es pertinente. Entre halcones y palomas, bueno, evidentemente es confite, digamos, ese es marketing. Es tratar de construir posiciones enunciativas diferentes de cara a una sociedad, pero en realidad a la hora de los postres es lo mismo. La reta reprimió a los trabajadores del borde, a los trabajadores de la salud, digamos, todos tienen esa pulsión política. Cuando cagaron a piedrazo la oficina de Cristina Kirchner, no salieron a decir nada. Totalmente, o sea, y ese es el otro punto. Y ese es el otro punto que me da lugar a lo que quería decir antes respecto de cómo construir una rivalidad deportiva y apostar a construir algo más sano, digamos, que tiene que ver con las formas retóricas elegidas, ¿no? Hay un texto hay un libro que se llama Teoría de la Militancia, perdón, que venga muy 2 libros ya muy ñoño. ¿Cuántos recomendaste vos? Ninguno. El de Ever Ludueña. El de Ever Ludueña. Bien, gran. Vos, 2 libros. El problema que tengo con Ever Ludueña es que si lo engancho en TikTok antes de dormir, me quedo hasta cualquier hora cagándome de risa y me trastoca la rutina el otro día. Pero el libro Teoría de la Militancia, que es un libro de un investigador de letras, pero que además es un hombre que se dedica a la política, Damián Celsi, fue el que reemplazó en sus funciones como intendente de Burlingame a Juan Zabaleta en ocasión de ser ministro de Desarrollo Social de la Nación. Habla, ¿no?, hace una crítica a la teoría populista, una crítica tomando algunas cosas y demás de Laclau, que es el autor de Fundamentos Retóricos de la Sociedad, y plantea esto, digamos, la retórica es como el conjunto de herramientas que uno tiene, o que un discurso político tiene, o que un sector político social tiene para llevar adelante una estrategia de representación hegemónica, vamos a decir, de representación política en el marco de una democracia. Ahora, lo que es llamativo por lo obsceno, vamos a decir, es el grado de criminalización del otro, entre comillas, político que hace toda esta gente, digamos, y no hay matices entre halcones y palomas. Facundo Manes, que es entre comillas, un moderado, que representó una mayoría silenciosa en la elección, digamos, que fue la expresión. Hasta incluso se lo nombró como posible candidato a vice de Guado. Yo no entiendo cómo piensan, a ver, evidentemente están arrojados a ese destino o a ese objetivo, pero es una forma permanente de demonizar al otro, que uno no quiere decir que no haya críticas para hacer. De hecho, el peronismo, los distintos sectores digamos, de los otros políticos que no son ni los radicales y los del PRO, y los radicales, digo, los que están acá representados, digamos que no son todos,
no tienen esa práctica permanente, digamos, con respecto a los otros actores de la política. Y insisto en esto, me parece muy llamativo porque es la construcción permanente de un enemigo interno. Lo que pasó y lo que está pasando en Jujuy, hoy hubo asueto administrativo y docente, digamos, dictaminado por el gobernador Morales para bajar un poco, porque hay paro docente, llevan días. Sí, de hecho mañana habrá un paro docente a nivel nacional, digamos, en apoyo a lo que está sucediendo. Solidaridad. Es decir, la mejor forma de pensar a la política y de ejercer la política es negociando y generando representaciones de intereses, y conflicto va a haber siempre. O sea, el tema es cómo los canalizás, los disléxicos también somos persianas. Persianas. ¿Cómo los canalizás justamente a través de los marcos institucionales, democráticos? Porque es imposible pensar una sociedad y un orden social democrático sin ese lugar para el conflicto. Y pongo un ejemplo extremo también. Después de los 2 primeros años feroces de la dictadura militar, hubo movilizaciones y conflictos en el espacio público también, con el genocidio cometido contra el pueblo argentino, digamos. Entonces, no sirve. Es una estrategia completamente equivocada, y que la forma de evitar, digamos, creo yo, y en función de la experiencia histórica, de evitar que eso sea una herramienta recurrente, o al menos legitimada desde todos los sectores de la política, o del sector de la política con grandes chances de volver a ser gobierno, es volver a construir un consenso de la no criminalización de la protesta. Pero además la sociedad no se lo banca. Porque cada vez que tuviste una situación como esta, 2001, terminó con el gobierno estallando por los aires. Duhalde tuvo que adelantar las elecciones después de la muerte de Costequi Santillán. Asesinato de Costequi Santillán, claro. Claro, el asesinato, perdón. No hubo, no salen beneficiados los gobiernos que reprimen. Nunca salen beneficiados. No, claro. El tema es que la Constitución la nueva Constitución ya está promulgada. Claro, pero ahí lo que yo estuve escuchando también respecto de algunos constitucionalistas es que si bien las provincias tienen su independencia y tienen su constitución y la pueden redactar como quisieran cada provincia, no pueden ir en contradicción con la Constitución Nacional. Claro, hay una carta superior. Y que acá lo que plantean algunos es, plantean algunos porque yo no leí la nueva Constitución de Jujuy, entonces no podría decir si es así o no, pero que plantean que iría en contradicción con la Constitución Nacional, y ahí es donde habría un problema, porque no es que... puede ser que la aprobaron? La aprobaron a través del mecanismo legítimo de llamar a la convencional constituyente. Lo hicieron, eligieron los representantes es decir, los convencionales, en el marco de las elecciones provinciales, pero ahora lo que va a pasar es esa instancia judicial, entiendo. Exactamente. Digamos, a ver, algo para aclarar. Recién estábamos viendo el paño de la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio, in totum, vamos a decir. Están muy pegaditos. Muy amuchado. Es como muy cuando vas a comer un asado, ¿viste? Estaba chiquito el lugar. Así. Claro. Bullrich, personal de Buenos Aires pagado por el gobierno, fue a generar disturbios, ¿no? Esta nota que se viralizó tenía tonada, una cita así, anónima, tenía tonada de bonaerense, ¿no? Y lo pega al conflicto a Milagro Sala, dice gente de Milagro Sala. Ayer Gabriel Solano, o hoy a la mañana, creo que con María O'Donnell, dijo, la gente que era puntera política, entre comillas, de Milagro Sala, está incorporada a la estructura de poder, digamos, de Morales. Claro. Es que los vieron morocho, y para Patricia Bullrich es morocho Son igual. todos iguales. Claro. Lo pega, digamos, a la situación de Chaco. Yo no vi un peronista hablando, tapando o desviando la atención de la responsabilidad de los autores o los sospechosos que están todos detenidos del femicidio de Cecilia. No sé el apellido, no lo sé pronunciar en este momento. Además, los que votaron la ley fueron ellos. Los que votaron la nueva Constitución ese día fueron ellos. Fueron los radicales. Entonces, ¿cómo están tratando de tapar? Lo que están tratando de instalar es que todos esos conflictos son motorizados por el enemigo interno. Claro. Entonces, esa operación retórica que hacen permanentemente de demonizar al otro político, en este caso el kirchnerismo, el peronismo, los movimientos de izquierda, los piqueteros y demás, es la que sostienen a ultranza
digamos. Después hay que ver el cálculo de conveniencia, el resultado final de la conveniencia que les va a dar esto, porque el conflicto es muy grande, el conflicto en Jujuy. Por ejemplo, Maximiliano Ferraro, que es el que está ya a la derecha de la reta, exactamente, a la izquierda de la reta, a la derecha de la pantalla. Sí. Está uno a la derecha del otro. Sí. Dijo, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner están de alguna manera implicados en las protestas, digamos, ¿no? Después, Lustó, el kirchnerismo elige la violencia. Lustó, el hombre... Sí, y además yo creo que incluso se aplican categorías que no sé si explican lo que pasa tampoco en Jujuy. No, claro. Porque no creo que esté tan claro esta diferenciación de kirchnerismo, pro radicalismo. Me parece que las provincias también, y lo digo como bonaerense y casi porteño, tienen otra percepción. Claro, tenemos ¿sí? Nos parece que nosotros sabemos, ¿no? Incluso hasta lo veo en los medios. Vamos a Jujuy como a mostrarte lo que está pasando, como si los jujeños por ahí necesitaran que los porteños vayan a mostrar lo que está pasando. Y me parece que las políticas o la política de las provincias muchas veces tienen cosas que conocen solamente la propia gente de la provincia. Su propia dinámica y sus lógicas, digamos, de cada provincia, justamente. Sí, totalmente. De hecho, de los convencionales son 29 del oficialismo jujeño y 13 del peronismo. Le restamos los 3 que no participaron de la cosa. Son 10 legisladores, 10 constituyentes del peronismo. Es decir, hay otras dinámicas propias que no se replican a nivel nacional. Y es cierto lo que vos señalás, porque muestra cuál es el destinatario natural, quizás es su propio límite también. Y quizás es un límite que trasciende esta coyuntura y esta situación. ¿Cómo hablar federalmente desde la política, desde un lugar nacional? Es que yo me parece que no hay necesidad, o sea, no para mí claramente lo que le apuntan al porteño y al bonaerense, ¿no? Que es básicamente el 60% de los votos, más o menos. Dijo Pichetto, ¿no? No a la patria piquetera y a la actividad insurreccional. Bueno. Hablando de retórica para fundamentar... Esa imagen es tremendo. Sacá Lustó que tiene y hay una foto después que de edad. Hay una foto después que yo no la traje para usar pero la mencionamos. Se están matando de risa. O sea, sí. Están matando de risa. Y es la utilización también de Spert, porque incluso, fíjate, Spert en primera línea con Vidal atrás. Dijo Spert, estamos frente al gobierno nacional que está en actitud de delincuencia. Así nomás. Dijo Sergio Abrevaya, que es del GEN, lo asoció directamente con lo que pasa en Chaco. Es decir, poner una cosa al lado de la otra, operación retórica, creo que es... bueno, no lo voy a decir porque voy a quedar como el orto. Pero decir, poner una cosa al lado de la otra para... para comparar. Para darles el mismo valor, digamos. Insisto en esto, no veo un peronista... No escuché, no leí, si alguien lo tiene, que lo comparta, que minimice o que niegue lo que pasa en Chaco, digamos. No, porque además se quiso comparar con el tema de María Soledad y ahí hubo un encubrimiento político. Total. Acá están detenidos, desde a las 2 horas ya estaban detenidos, fueron sacados de la lista, Total. O sea, no... Total. Y cierra la reta, después hubo conferencia de prensa y demás. Esto es el kirchnerismo, que quiere frenar por la violencia un cambio que mejora la vida de la gente. Ahora, ¿quieren ver las consecuencias, digamos, un fragmento de las consecuencias de esto, aún en gente que no tiene peronismo explícito, que no milita en ningún lado? Miren estos 30 segundos que de todas las imágenes que hubo, todas muy fuertes, a mí esta me pareció la menos amarillista porque digamos, no traer las imágenes de sangre y de violencia, pero me parece que el mensaje es muy claro de cómo está la situación en Jujuy. Si lo tienen, lo miramos. Tengo pruebas de la gente que estaba en el barrio diciéndome que a mi hijo lo sacaron prácticamente de la casa de mi consuegra. Esto no es posible. Nosotros mismos que apoyamos a Morales. Morales, hijo de puta. Vení, te voy a poner una denuncia, hijo de puta. Te vamos a apoyar con la 19 para hacer ganar a tu gente. No podés hacer esto. Te pido la renuncia, Morales. Te hemos apoyado, Morales. Tu denuncia, hijo de puta. La que estábamos escuchando ahí es la madre de 2 de los discapacitados que fueron detenidos cuando estaban yendo a hacer compras. No es que estaban participando en la protesta, e insisto, si estaban participando de la protesta, es un derecho constitucional, por más que ahora la nueva constitución aprobada entre gallos y medianoche lo limite y lo prohíba,
tienen derecho a protestar. Pero sin embargo, esta mujer es la madre de un muchacho de 21 años que tiene trastorno del espectro autista, que estaba yendo con su hermano de 18 años, que tiene una discapacidad motriz, a comprar coca para coquear, y fueron detenidos. O sea, detenidos, y al pibe de espectro autista, empezaron a correr porque empezaba la represión, o pasaron por un lugar donde había represión, se cae el de 18 años, y el flaco, el de 21, el mayor, se tira encima para cubrirlo y le pegaron un palazo en la cabeza. Hay también un video de las hermanas que cuentan cómo fue ese momento. Es decir, pero hay también unas imágenes muy fuertes de policía entrando a casas sin orden de allanamiento e incluso movilizándose en camionetas particulares que sus dominios estaban a nombre de empresarios de la obra de la construcción. Hay un TikToker, Michelo, que hizo la que estuvo también, él, si no me equivoco, es de Salta, sí. Y él estuvo en muchas de las protestas que hubo en Salta hasta hace poco, o que siguen, no sé, pero que ocurrieron hace poco, vinculadas al agua y demás. Sí. Y él estuvo como muy presente en eso, y bueno, ahora con lo de Jujuy también. Exactamente, porque repasamos, el problema con las comunidades originarias es que al ser, digamos, preexistentes al Estado Nacional, a la Argentina, viven en lugares donde no tienen los títulos de propiedad. Y el artículo 36 del derecho a la propiedad privada los pone en una condición de muchísima vulnerabilidad para el desalojo. Recordemos, digamos, ese es el principal escollo que tienen, digamos, el lobby de las empresas mineras para poder explorar eso, y después viene la discusión de exportar con valor agregado. Y también la discusión de lo impositivo, ¿no? Porque también hay mucha discusión respecto de eso, de que Chile y Bolivia, que son los otros dos países con grandes, con mucho mineral, con mucho litio disponible, tienen una carga impositiva respecto al litio mucho más alta que la que tiene nuestro país, o que en realidad que tienen las provincias, porque estos recursos son, por la reforma constitucional del 94, su administración es potestad de cada una de las provincias. Pero, insisto, que ese es un grave problema, digamos. Después viene, claro, la discusión política sobre el modelo productivo, digamos, pero antes hay una discusión humana, digamos, y de derecho a la vivienda, derecho a la tierra y demás, que está garantizada por la Constitución, y que es lo que en este momento se está pasando por encima. Una cosa más, antes de pasar a hablar del oficialismo y chequear Twitter, porque hay mucha información, igual todavía nada confirmado, estuvieron participando, digamos, para tomar dimensión de lo que está pasando, digamos, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expedió contra el uso excesivo de la fuerza y las imágenes de violencia que estuvimos viendo. El Alto Comisionado de la ONU, de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, digamos, que no tienen ni de peronista ni de kirchnerista, es una pavada y es una obviedad lo que estoy diciendo, pero hay que decirlo. Nada, ni un pelo. Además, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Horacio Pietragala, estuvo allá, estuvieron visitando junto a la Agencia de Asuntos Indígenas Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad. Se contabilizaron 65 detenidos, 5 de ellos menores de edad. Sí, un chico menor de edad perdió. Y el chico que se vio de 17 años, que incluso ahora, hace poquito lo acaba de subir un mensaje en las redes sociales, Trueno, el artista de hip hop, no sé bien exactamente. Rap. Un mensaje, digamos, de apoyo y de crítica contra el gatillo fácil y la violencia policial. Insistimos, hasta ahora siguen los conflictos en Jujuy, vamos a ver qué pasa en el camino de la judicialización, la protesta social va a continuar, la Asociación de Turismo, recordemos, esto se dio en el marco de un fin de semana largo, Jujuy, todo el país, y sobre todo desde la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, tiene un potencial, y el turismo es la industria sin chimenea, como se llama a los sectores de servicios que generan muchísimos ingresos, ¿no? Digo, porque no es que solamente al turismo se le dice la industria, es una metáfora extendida, pero es una de las actividades económicas que más dinamiza la economía a nivel federal. Bueno, Jujuy perdió un montón de plata, la Asociación de Turismo lo estableció en un comunicado que fue levantado, está todo en redes sociales, yo no me quiero poner a buscar los datos. Ahí igual incluso lo que mostraban en algunos videos que se veían en redes sociales es que la protesta era en un punto, ¿no?, de la ruta,
en donde, según quienes estaban en la protesta, dejaban pasar a quienes ingresaban, pero bueno, con la protesta, con un carril cortado y demás. Pero lo que se veía en redes sociales era que la policía de Jujuy, varios kilómetros antes del corte, estableció un corte de la policía para no permitir que la gente llegue hacia ese corte, con la idea de, no, es para que cuando que no llegues allá y no te pase nada, etcétera. Pero lo cierto es que el corte lo termina haciendo la policía, porque es la policía la que no deja avanzar a los vehículos, cuando en el corte o en la protesta supuestamente sí lo hacían. Claro. Obviamente con un solo carril, más lento, todo lo que Eso es lo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digamos. Dice, a ver, funcionaba. La protesta dejaba el camino correspondiente para que transiten los vehículos. Lógicamente frena el tránsito, pero es una pavada pretender que no. Es una pavada pretender que haya mecanismos de protesta y además completamente incluidos en las instituciones, porque se neutraliza. Y además se termina el argumento de y reprimimos para liberar la ruta porque nadie podía ingresar. 700 millones de pesos perdió Jujuy el fin de semana, informó Infobae, digamos, que tampoco de kirchnerista tiene un pelo. Sí, y hay que decir que no es que lo perdió Jujuy, sino que lo perdió la gente de Jujuy. Básicamente el que se perdió de vender comida, el que se perdió de vender ropa, el que se perdió de vender artesanía. Exactamente. No es que se lo perdió Morales. Totalmente de acuerdo. Hay muchísimo para hablar, digamos, hay un montón de cosas para referenciar. Lo cierto es que en el peronismo, para cambiar un poco el eje de la información, todavía se esperan la definición de el candidato, digamos, del kirchnerismo. ¿Quién va a ser candidato? Hasta ahora el único precandidato anotado a presidente de la Nación por el peronismo es Daniel Osvaldo Scioli, el embajador argentino en Brasil, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la tarde, firmado por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad y apoderado de la corriente interna, creo que se llama Unidos Triunfaremos, que está dentro ¿cómo es? Unidos Triunfaremos. Sí, pero el Frente Unión por la Patria. Gracias, me agarró la laguna. UP. Presentaron la impugnación ante la justicia electoral. El Tribunal Electoral acá, creo que de la provincia de Buenos Aires, está a cargo de Ramos Padilla y la Junta Electoral Nacional respecto de la distribución de los cargos para la lista ganadora y vencedora. Eso fue como la discusión final. Acabo de tuitear Cristina. Le he pedido a Patricia. Le he pedido a Claudio Alonso. Eso sería una sorpresa. Le he pedido tanto a Clos. No, le pidió a Mariano Clos. A ver, lo voy a compartir. A un loco. Lo voy a compartir solamente porque. Exclusiva, acá. Son las 7 menos 5 de la tarde. Hay que decir igual que los gobernadores nuevamente sacaron un comunicado pidiendo la unidad. Muy bien. Gobernadores, intendentes, digamos, con el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, a la cabeza, vienen planteando la necesidad de unidad. De Jessica Sirio. Sectores de. El actual es que Momo. Está Momo. Bueno, listo. ¿Qué Momo? Momo Sampler. ¿Momo Venegas? No, Venegas. Ese ya no. No es actual de nadie. No. No, Momo, el ex hay rumores. El ex estudiante de Derecho acá de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, streamer, que fue quien fuera la voz del estadio en los partidos de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, hasta que defendió a la escaloneta después del partido con Holanda, lo bancamos al Momo fuerte. En ese lugar, bueno. No importa. Chimentos aparte. Una periodista que recomiendo siempre que sigan, que escribe Letra P, Macarena Ramírez. No la conozco personalmente ni nada, no tengo ningún interés profesional. Tranquilo, claro. No, digo, por ponerme de chivo. Recomiendo que lo sigan, porque no sé qué puede llegar a escribir en su momento. Solo rumor, tuiteó. Dice, pero alguien me dice, y abre comillas, parece que hay humo blanco en UP, traducido, un solo candidato. ¿Será? Se pregunta. Hoy es 21 de junio. Sí. 18:56. El 24 cierra. El sábado. 21 de junio. El sábado a las 23:59. Hasta las 23:59 del sábado. La información a esta hora es que podría haber un candidato de unidad. No es la información. No es información. Es Por eso te puse un podría. No, pero no es información. Humo. No hay información. Por eso yo no quiero dejar claro. No. El rumor, ¿te gusta más así? Apareció un rumor. ¿Te gusta el rumor? El rumor es que habría un candidato de unidad. ¿Qué vengo diciendo desde la primera columna respecto de la elección del candidato? Sí, todo puede cambiar. Que hay que esperar el factor sorpresa.
Al 24, el 24 a las 23:59. Y ahí se termina. Y capaz que es Cristina. Que aparezca Néstor. Así la dice. Ah, se cayeron. Hablando de rumores, había un rumor de que se anunciaba hoy, pero bueno, que toda esta situación aplazó. Claro, se anunciaba la fórmula, claro. A ver, si uno repasa rápidamente, Sergio Massa tuvo un, entre comillas, mejor número de inflación de lo que venía teniendo, que es uno de los principales elementos con los cuales se postula para ser candidato. Es cierto que su cercanía con Gerardo Morales puede llegar a complicarle. Solamente Malena Galmarini, del Frente Renovador, leí por ahora, salió a repudiar la represión en Jujuy. Pero el otro elemento que tenía que ser importante para su carrera hacia la precandidatura presidencial era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No, digamos, para que le vuelva, digamos, los fondos necesarios para llegar a las elecciones, un monto de $10.000 millones aproximadamente. No es probable que lo tenga antes del sábado. El otro candidato o anotado y ya lanzado, sí, en una campaña también para subir su conocimiento, el ministro del Interior, Guado de Pedro, es el único formalmente lanzado, digamos, en voz propia. Y la otra figura de la política que estuvo coqueteando en los últimos días es, coqueteando, no sé si está bien dicho, pero digamos, fue el ex gobernador de Tucumán, Mansur, que hay que ver si suena como candidato a presidente o vicepresidente, y como siempre, el que es el favorito de muchos para dar el salto a la elección presidencial es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Hay que ver, desde acá al sábado, no queda más tiempo, así que ya nos vamos a enterar de qué va, pero una semanita movidita y la semana que viene ya tenemos candidate, así que vamos a charlar ahí, candidate del oficialismo, ¿no? Para seguir charlando. No, y también hay que ver si Junto por el Cambio define... Hoy definió Patricia Bullrich. Sí, a Luis Petri, pero... Luis Petri, marido de todo igual Cristina hay Pérez. que esperar al 24, Sí. porque lo que está dicho hoy, el 24 a las 23:59 puede cambiar. Sí. Totalmente. Luis Petri, que compitió con Cornejo en la elección provincial de Mendoza. El domingo hay elecciones en Formosa y en Córdoba. Eligen directamente ya sus nuevas autoridades provinciales.